La mañana comenzaba como siempre. La luz suave se filtraba a través de las persianas y en el aire flotaba el aroma del café recién hecho. Estaba sentada en la mesa de la cocina, abriendo el correo, mientras Jake, mi esposo, se acomodaba en su sillón hojeando el periódico. El suave murmullo, sus comentarios tranquilos sobre la política. Todo era familiar, como si pudiera predecir cada detalle de esa mañana. Llevábamos ya varios años viviendo así, y me había acostumbrado a este ritmo equilibrado. Jake era una persona que valoraba el orden, la calma y la estabilidad. Y yo, al parecer, también. Siempre comenzábamos el día juntos, antes de separarnos para hacer nuestras cosas, pero últimamente sentía como si algo invisible estuviera cambiando el paisaje habitual. Pero no podía entender qué exactamente. Sentada a la mesa, intentaba concentrarme en mi café, pero en mi pecho había algo que no me dejaba relajarme. No era un sentimiento de ansiedad, sino quizás un vacío más profundo. Algo que no me dejaba en paz, como una especie de expectativa. No sabía qué significaba, pero sentía cómo empezaba a llenarme, como si fuera un nuevo elemento ajeno en mi día habitual. Jake comentó algo sobre nuevos proyectos de ley, pero apenas lo oía. Seguía pensando en que algo dentro de mí estaba cambiando, y que tal vez ya no podía lidiar con ello. Pero seguía mirándolo, sonriendo, asintiendo a sus comentarios, porque siempre había sido así. En ese momento bajó el periódico y me miró. Noté que su mirada se volvió más atenta, casi curiosa. «Estás diferente», dijo entrecerrando los ojos. «¿Todo bien?» Suspiré y asentí. «Todo bien». Pero las palabras no me convencían y sentía cómo perdían su sentido. Él volvió a mirarme, pero esta vez su mirada era seria, incluso un poco insistente. Traté de apartar esos sentimientos como siempre. «Todo está bien, solo estoy cansada», dije, pero me costaba creerlo. En mi cabeza parecía haber fragmentos de frases incompletas que no encajaban en un pensamiento completo. Pero Jake ya había abierto la boca para decir algo que, como sentí, cambiaría la mañana. Acercó la taza de café a su boca, bebió lentamente y la dejó en la mesa. Otra vez ese momento de silencio que se alargaba más de lo habitual. Empecé a ponerme nerviosa. «Kyle vivirá con nosotros unos meses», dijo, y esas palabras me cortaron como el filo de un cuchillo. Me quedé quieta. Todo a mi alrededor parecía haberse detenido. El café en la taza, las brillantes rayas de luz solar sobre la mesa, el crujido de la página del periódico. Todo desapareció. Solo quedó la voz de Jake, que parecía arrancarme de mi mundo habitual. Kyle, su hijo del primer matrimonio, no lo había visto en casi 5 años. Era estudiante, siempre resolvía sus problemas por sí mismo. Y ahora, por alguna razón, había decidido regresar a nuestra casa. Sentí como mi pecho se apretaba y, como si fuera automático, mi mano se estiró hacia la taza para tomar un sorbo. Pero el café ya se había enfriado. «¿Kyle?» Repetí su nombre, como si no pudiera creer lo que había oído. «Sí, Kyle», confirmó Jake. Su rostro se tornó pensativo. «Tiene problemas con el alquiler y necesita quedarse con nosotros hasta que encuentre un lugar nuevo. Prometió que no nos causará inconvenientes». No respondí, tratando de asimilar sus palabras. Mi cuerpo se quedó inmóvil, y mis pensamientos parecían arrastrarse en diferentes direcciones, sin dejarme reunirlos. Kyle, su paso seguro, su mirada que siempre ponía todo en su lugar. Era diferente a los demás. Era otro, y para mí eso siempre había sido algo aterrador. No podía entender qué había cambiado en él durante estos años, y, lo más importante, qué cambiaría en mí cuando volviera a estar cerca. Jake siguió hablando como siempre, sin darse cuenta de que sus palabras no me llegaban. Estaba contento de que su hijo volviera, y eso se veía en su rostro. No veía lo que yo sentía, no comprendía cuán todo estaba cambiando. Tal vez ni siquiera sabía que esa noticia era un golpe para mí. Intenté devolverme a la rutina, sonreí, pero por dentro había algo que no me dejaba ir. Asentí en silencio. «Está bien», dije en voz baja, «que así sea». Un par de horas después, la puerta se abrió y escuché pasos en el pasillo. Apareció Kyle. De inmediato se notaba que nada había cambiado en su apariencia. Su paso seguro, esa mirada de autosuficiencia, como si todos esos años que no lo había visto,
él hubiera permanecido siendo la misma persona. Llevaba una gran bolsa al hombro, con una actitud relajada, casi indolente, como si todo en este mundo tuviera que adaptarse a su ritmo. Estaba sentada a la mesa, tratando de ocultar los sentimientos que se agolpaban dentro de mí. Se acercó y me sonrió levemente. Asintiendo en silencio, colgó la bolsa en una silla y miró alrededor del apartamento, como evaluando su tamaño y su decoración, aunque estaba segura de que ya había estado aquí muchas veces antes. Hola, dijo, y su voz era suave, pero firme. No pude evitar notar cómo esas dos simples palabras me hicieron sentir un poco fuera de lugar. Hablaba como si todo ya estuviera decidido, como si su lugar en esta casa fuera suyo por derecho. Me levanté y me acerqué a él. Por costumbre, extendí la mano, pero él me abrazó sin esperar el gesto. Todo como siempre, un agarre firme, seguro. Esa sensación de su presencia era tan familiar que por un momento ni siquiera entendí por qué me inquietaba. Bueno, Kyle, dije separándome. ¿Cómo te va? Bien, respondió él. Solo recogí todas mis cosas y me fui. Avísame si necesitas algo. Asentí. Terriblemente cortés, como siempre. Todo tan fácil como si no hubiera pasado todo este tiempo, como si no hubiera habido cambios ni momentos, como si yo no estuviera sintiendo nada. Pero, a pesar de la atmósfera tranquila por fuera, algo dentro de mí comenzó a apretar. Su aparición en nuestra casa no solo me sumió en recuerdos, sino que, de alguna manera, me empujó fuera de esta vida habitual. Él era como un fantasma que estaba destinado a regresar a mi realidad, cambiando todo a su alrededor. Y ahora, ese momento había llegado. Jake, con su atención habitual a los detalles, notó que me había quedado un poco quieta, pero no dijo nada. Parecía feliz de ver a su hijo, y yo no podía deshacerme de la sensación de que, con el regreso de su presencia, algo irreversible estaba cambiando. Mi mirada recorría el apartamento, tratando de aferrarse a algo familiar. Pero ya sabía. Nada sería igual. Kyle estaba aquí, y ese hecho comenzaba a llenar todo el espacio. La tarde llegó sin que me diera cuenta, como suele ocurrir cuando el tiempo parece quedar suspendido, esperando algo importante. Estaba preparando la cena, cortando las verduras sobre la tabla de cortar, pero todos mis movimientos estaban algo ralentizados, como si estuviera al borde de algo nuevo y desconocido. Kyle entró en la cocina, acercándose a mí con el mismo paso confiado de siempre. No preguntó si necesitaba ayuda, sino que simplemente se quedó cerca, observando atentamente. Su presencia me hacía sentir incómoda. Estaba allí, sin intervenir, solo mirándome, como si hubiera algo importante en ese proceso, algo que él necesitaba entender. Intentaba no prestarle atención, pero no podía deshacerme de esa sensación. Parecía que absorbía cada uno de mis gestos. ¿Necesitas ayuda?, preguntó él, y esto me pareció extraño. No era simplemente una oferta educada. Era más como si quisiera asegurarse de que realmente estaba manejando todo. O tal vez le interesaba cómo iba a reaccionar. No, todo está bien, respondí, tratando de recuperar el control habitual. Pero él no se fue, no se apartó. Siguió de pie junto a la mesa y sentí su mirada sobre mí, como si esa mirada penetrara dentro de mí hasta lo más profundo. No podía evitar notar cómo estaba concentrado en cada uno de mis movimientos, en cada uno de mis gestos. Luego dijo algo que me hizo detenerme por un momento. «Has cambiado», dijo él. Su voz era baja, pero firme. Levanté la cabeza, sin entender exactamente a qué se refería. No era un simple comentario. En sus palabras había una certeza que me hizo sentir un escalofrío. Sentí como si me faltara el aire. «¿A qué te refieres?», pregunté, tratando de ocultar la confusión en mi voz. Él sonrió ligeramente, pero en su sonrisa no había ligereza. Era seria, observadora. «Ahora eres más segura», dijo él. No podía entender lo que quería decir con eso. Yo no me sentía más segura. Más bien al contrario, me parecía que cada paso, cada palabra mía ahora estaba siendo observada con un microscopio. Él seguía mirándome y me resultaba difícil entender qué exactamente estaba observando, qué estaba buscando. Intenté restarle importancia a sus palabras. «Probablemente solo lo piensas», dije con una risa nerviosa. «Solo tengo muchas cosas que hacer».
Él asintió, pero no podía deshacerme de la sensación de que sus palabras me habían tocado, como una pequeña astilla que quedaba atrapada dentro de mí. No importaba lo que decía, no importaba cuánto intentaba rechazar sus observaciones. Continuamos preparando la cena en silencio, y su mirada seguía flotando en el aire entre nosotros. Los siguientes días pasaron como un sueño borroso, ese tipo de sueño que no te abandona, pero no puedes recordar bien los detalles. Kyle seguía viviendo con nosotros, y su presencia llenaba el espacio en nuestra casa. Estaba allí, pero no era una molestia. No creaba tensión, pero siempre estaba cerca, en cada rincón. Empecé a notar cómo sus acciones, incluso las más pequeñas, influían silenciosamente en todo a su alrededor. Por la mañana, como siempre, tomaba su café, miraba al exterior durante un par de segundos, se preparaba para salir sin prisas y luego regresaba al apartamento. A veces permanecía en silencio y otras veces comenzaba una conversación sobre temas de los que ni siquiera había pensado, sobre política, nuevas tecnologías, sobre el mundo que yo no había notado. Podía hablar de cuestiones que antes me parecían innecesarias, incluso absurdas, pero él las abordaba con tanta seguridad que no podía evitar seguir cada una de sus palabras. Un día estaba en la cocina, inclinado sobre un libro de recetas, explicándome algo con tanto interés que de repente sentí que se me iba el deseo de cocinar. Él, como si fuera una cuerda invisible, me atraía hacia algo nuevo, algo que no podía entender, algo que no podía controlar. Notaba cómo este nuevo Kyle no me pedía nada, pero su calma y su seguridad me hacían sentir como si estuviera al borde, lista para dar un paso hacia lo desconocido. Lo que me preocupaba era cómo Jake, al parecer, no notaba los cambios. Estaba absorto en su trabajo y en el ritmo habitual de la vida, y su atención solo se centraba en los detalles externos. Cuando Kyle se va, qué le pasa, cuándo va a aparecer en la cena. Todo seguía igual. Jake no veía cómo la atmósfera en la casa cambiaba, cómo todo lo que yo consideraba familiar y estable comenzaba a desmoronarse. No podía creer que esto me estuviera pasando. Pero cada noche, al regresar a casa, sentía como algo dentro de mí cambiaba, lentamente y sin que me diera cuenta. No era ansiedad. No. Era más bien una leve inquietud, como si alguien se moviera invisiblemente en mi espacio, haciéndolo un poco diferente. Una tarde, mientras estaba en el balcón mirando la ciudad al anochecer, me di cuenta de que ya no podía ignorar esos cambios. No solo ocurrían en la casa, sino también dentro de mí, y eran tan delicadamente imperceptibles que apenas podía llamarlos cambios. Pero sabía que algo había sucedido, y no podía devolver todo a su estado anterior. Una tarde cálida, cuando Jake se fue de viaje de negocios, Kyle me propuso hacerme compañía. No me opuse, ya que parecía algo tan simple, tan común. Fuimos al supermercado, y aunque nuestra conversación no era nada especial, sentía como su presencia volvía a cambiar la atmósfera. Rodábamos el carrito en silencio, discutiendo sobre las compras. Notaba cómo su mirada a veces se detenía en mí, cómo observaba mis movimientos, mi elección. Intentaba no pensar en eso, haciendo como si nada hubiera cambiado. Pero en ese momento, él notó una botella de miel en la estantería. Un instante después, su voz rompió el silencio. «Esto te va», dijo con una ligera sonrisa, señalando el frasco. Me detuve un segundo. Era un comentario tan simple, pero me hizo sentir que algo en este mundo estaba cambiando. Esa mirada, esa seguridad en su voz, algo que tocaba, algo más que una simple observación. ¿A qué te refieres?, pregunté, tratando de recuperar la distancia habitual. Él entrecerró los ojos, pero no aclaró nada. Solo dijo, «Siempre eliges cosas así, reflejan algo de ti. Algo tranquilo, pero profundo». No sabía cómo reaccionar ante sus palabras. ¿Era solo un cumplido? ¿O había algún tipo de insinuación detrás de ello? Sentí como algo dentro de mí se apretaba, pero no podía entender qué exactamente. No era como una conversación que tendría con Jake. Kyle no me dejaba espacio para las excusas habituales, para mantener la distancia. Durante todo el camino de regreso a casa, permanecí en silencio, sin saber qué pensar. Sus palabras seguían resonando en mi cabeza, como una melodía que no puedes olvidar.
Y cada vez que intentaba apartarlas, regresaban, obligándome a reflexionar. ¿Por qué dijo precisamente eso? ¿Qué quería mostrarme con eso? Cuando llegamos a casa, sentí como la tensión aumentaba, pero ya no por su presencia, sino por algo mucho más profundo, por lo que sentía dentro de mí, por lo que empezaba a notar, pero no podía formular. Después de esa tarde en el supermercado, Kyle siguió estando cerca, pero su influencia sobre mí se volvía cada vez más palpable. La próxima vez que nos encontramos en una cafetería, de repente comenzó a hablar sobre algo en lo que no había pensado en mucho tiempo. Me miraba atentamente, entrecerrando los ojos, y dijo, ¿Siempre eres tan contenida? ¿Por qué? Esas palabras flotaron en el aire entre nosotros, y me quedé paralizada. No lo esperaba. Él no hacía la pregunta con la intención de obtener una respuesta. Observaba cómo iba a reaccionar, cómo intentaría ocultar una vez más lo que no quería mostrar. Sentí como si ya supiera lo que iba a decir, pero esperaba a que fuera yo quien abriera esa puerta ante él. No pude pensar en nada que fuera suficientemente convincente. Estaba acostumbrada a mi imagen, la de la esposa perfecta, siempre controlada, siempre contenida, siempre en su lugar. Pero ahora, cuando él me miraba con esa simple pregunta, como si estuviera rompiendo mi mundo habitual, de repente me di cuenta de que ya no podía seguir mintiéndome a mí misma. Suspiré e intenté hacer una broma, pero su mirada no me dejaba ir. No esperaba una excusa fácil. Él esperaba una respuesta diferente, no la que siempre podría dar. No lo sé, dije en voz baja, cuando las palabras empezaron a salir a través de la tensión. Así fue como se dio. Siempre pensé que tenía que ser así. Su silencio decía más que las palabras, me entendió, aunque yo misma no entendiera qué estaba sucediendo. ¿Por qué me era tan fácil hablar con él? ¿Por qué mis expresiones habituales ya no funcionaban? ¿Por qué sentía como si él viera a través de mí? ¿Como si pudiera ver la esencia misma de lo que escondía de todos? En sus ojos no había juicio ni curiosidad. Solo observaba cómo intentaba controlarme y tal vez, cómo ese control comenzaba a desvanecerse. Sentía como mis barreras internas se desmoronaban, como si con cada una de sus miradas, una parte de mí se volviera vulnerable. Pero lo más extraño era que no podía detenerme. ¿Por qué nunca te permites ser débil? Dijo, y en esas palabras había algo inquietante. No sabía qué responder. Siempre me había considerado fuerte, contenida, correcta. Pero tal vez eso solo era en los ojos de los demás. Y por dentro era completamente diferente. Y ahora Kyle me obligaba a mirar eso. ¿Y si ya no quería regresar a la imagen que había mantenido durante tanto tiempo? Con cada día, todo se volvía un poco más fácil y difícil. Kyle seguía estando cerca, y empecé a notar cómo su presencia parecía, sin que me diera cuenta, sacarme de mi zona de confort. No era algo evidente, pero se sentía en cada detalle, en cada conversación. Hacía preguntas a las que me resultaba difícil responder, no porque fueran complicadas, sino porque nunca había pensado en ellas. Parecía que cada vez me mostraba una nueva perspectiva de las cosas familiares, de aquello que yo solía considerar inmutable y obvio. Un día, mientras estábamos sentados en la sala, hablábamos sobre un libro que él había traído. Era un trabajo filosófico, y, aunque no lo había leído por completo, me empezó a interesar de qué estábamos hablando. Él estaba tan fascinado por lo que contaba que no me quedaba otra opción que escuchar y hacer preguntas para las cuales yo misma no encontraba respuestas. Sueles pensar mucho en la vida, ¿verdad? Pregunté, un poco sorprendida por lo rápido que la conversación pasó del tema del libro a reflexiones filosóficas. Él sonrió, pero no con la ligereza que normalmente acompañaba sus bromas. Era una sonrisa tranquila, reflexiva, como si estuviera esperando que yo dijera más. Creo que sí, pero más que nada sobre cómo vivimos. Me doy cuenta de que la gente a menudo no piensa en lo que realmente importa. Simplemente hacen lo que les resulta habitual. Me quedé en silencio. Sus palabras me parecían simples, pero me hacían reflexionar. No hablaba de grandes verdades universales. Hablaba de la vida como una cadena de hábitos que vamos construyendo, y cómo es fácil que se vuelvan invisibles para nosotros. Cada día que pasaba en su compañía parecía un pequeño paso hacia el cambio.
pero noté cómo todo eso comenzaba a sacarme de la vida que conocía. Lo que antes era natural y comprensible, ahora parecía estar encerrado en una jaula de reglas que no había reconocido. Trataba de regresar a la rutina habitual, pero cuanto más lo intentaba, más Kyle me sacaba de ella. No presionaba, no forzaba, simplemente estaba allí. Y en su presencia sentía como todo lo que conocía empezaba a ser menos importante. Su confianza, sus preguntas, su mirada, de alguna manera destruían la vida que había construido durante tanto tiempo. Trataba de mantener el control, como siempre, pero con cada día me daba cuenta de que su influencia no era solo una intervención, sino algo mucho más profundo. Mi vida estaba cambiando, y no podía devolverla a su estado anterior. Una noche, después de haber pasado todo el día con Kyle, me encontraba frente al espejo del baño y no me reconocía. Era una sensación extraña, como si no fuera yo, sino otra persona mirando su reflejo. Mi rostro, que antes siempre había sido tranquilo y controlado, ahora parecía avergonzado y desconcertado. Miraba mis ojos en el espejo y no podía entender qué había sucedido, pero todos esos últimos días, las conversaciones con Kyle, sus preguntas, su fuerza invisible, no solo cambiaban lo que me rodeaba, sino también algo dentro de mí. Intentaba recuperar mi imagen habitual, la mujer que siempre sabe qué hacer, que puede sonreír y mantener todo bajo control. Pero con cada día eso se volvía más difícil. Kyle me sacaba de esa zona segura, y no podía evitar sentir cómo algo nuevo entraba en mí, algo que no esperaba ni pedía. En el espejo veía mi reacción a sus palabras, a cómo me observaba, cómo su confianza me hacía involuntariamente plantearme preguntas que antes había evitado. En su presencia me perdía a mí misma, pero a pesar de todo no podía huir de esos cambios. No podía dejar de sentir como algo dentro de mí se volteaba, como algo que había estado enterrado salía a la superficie, aunque intentara reprimirlo. Casi todos los días me obligaba a regresar al ritmo antiguo, trataba de no permitirme pensar en él, en cómo su presencia cambiaba todo a mi alrededor, pero en algún momento entendí que ya no podía regresar. Era como el imparable flujo de un río. Puedes intentar aferrarte a la orilla, pero en algún momento el agua te llevará hacia lo desconocido. Estaba frente al espejo, sin saber qué sucedería después. Quería volver a la vida anterior, a esa que me era familiar y segura. Pero ya sabía que eso era imposible. No podía seguir ignorando los cambios que ocurrían no solo en Kyle, sino también en mí. Mi vida ya no podía ser la misma. Cada momento pasado con él me alejaba de lo habitual. Veía cómo me empujaba hacia nuevas preguntas, nuevas perspectivas, pero me resultaban tan extrañas y perturbadoras. Y aunque intentaba mantener el control, sentía cómo ese control se escapaba de mis manos. Y no sabía qué hacer con eso. Pasaron varios días, pero la tensión seguía flotando en el aire, como si algo inamovible e importante estuviera a punto de suceder. Empecé a darme cuenta de que ya no podía vivir con esta constante sensación de incertidumbre. Todo lo que alguna vez consideré estable y claro, ahora me parecía inestable, como un edificio en ruinas que solía llamar mi hogar. La reciente visita al supermercado terminó en un silencio extraño. Kyle y yo nos movíamos en silencio por los pasillos, cargando el carrito con productos. Pero cuando llegamos a la caja, me di cuenta de que ya no podía ignorar lo que estaba ocurriendo entre nosotros. Ese momento cuando nuestros ojos se encontraron, cuando él extendió la mano por la bolsa y su mirada era suave pero insistente. Sentí como la línea invisible que siempre había mantenido entre nosotros se desvanecía. Algo dentro de mí se apretó. Ya no podía ocultar esa sensación, esa tensión que no se iba. Y todo lo que había intentado reprimir comenzó a salir a la superficie. Me di cuenta de que no podía seguir mintiéndome a mí misma. Ya no podía ser la mujer que siempre sabe cómo comportarse, cómo mantener la fachada perfecta. Ya no podía seguir ocultando que me atraía este hombre, que él despertaba en mí sentimientos que ni siquiera quería entender. Pero cuando llegamos a casa, sentí que dentro de mí ya no quedaba espacio para las decisiones habituales. Intentaba regresar a la vida anterior, al papel tranquilo que solía interpretar, pero ya sabía que todo eso había sido una ilusión. Ya no podía controlar mis emociones. Las preguntas que me hacía ya eran demasiado fuertes como para ignorarlas. Cuando Kyle se fue a su habitación, me quedé sola en el apartamento vacío.
Y en ese momento entendí que él no solo había regresado para vivir con nosotros, él se quedó en mi vida para siempre. Y eso era algo que no había podido predecir, algo que no podía controlar. Me quedé en silencio, dándome cuenta de que ya no podría regresar al mundo que existía antes de su llegada. Todo había cambiado y ya no podía dar marcha atrás. Pero había una pregunta que seguía atormentándome. ¿Y si ya he cambiado para siempre? ¿Y si ya no podría volver a ser la mujer que era antes? A la mañana siguiente, como siempre, me desperté temprano. Jake ya se había preparado para ir al trabajo. Se despidió con su habitual "hasta luego" y un rápido beso de despedida. Kyle estaba sentado en la mesa, desayunando tranquilamente, como si nada hubiera cambiado. Se veía tranquilo y seguro, y en sus ojos leía algo más que un simple saludo matutino. Pero ahora ya no podía dejar de notar que ese momento no era como todos los demás. Cada mirada, cada gesto, cada palabra entre nosotros no era como antes. Incluso en ese silencio cotidiano, sentía cómo algo estaba cambiando. Era imperceptible, pero insoportablemente palpable. Ambos vivíamos en la misma casa, pero algo no me dejaba en paz. Sentía cada vez más que estaba en una encrucijada. Kyle seguía comportándose como si nada hubiera pasado. Leía el periódico tranquilamente, como hacía Jake, pero en su mirada, en su manera de comportarse, había algo que me hacía pensar en cómo había cambiado en estos días. Como si su presencia me estuviera sacando gradualmente de la zona de confort en la que una vez me había establecido. El desayuno pasó en silencio. Jake ya se había ido, y yo me quedé sentada pensando. Estábamos sentados uno frente al otro, y en ese momento me di cuenta de que todo había cambiado. Ya no podía ignorar lo que sentía, lo que ocurría en mi alma. Ya no podía seguir siendo la mujer que había sido antes, aquella que sonríe con control y sigue viviendo según las reglas conocidas. Kyla levantó los ojos y su mirada se cruzó con la mía. No dijo nada. Solo miraba, como si supiera lo que estaba pasando en mi cabeza, como si supiera qué preguntas me atormentaban. Y en ese momento entendí que ya no era solo el hijo de mi esposo. Se había convertido en parte de mi vida, parte de mi mundo, y ahora tenía que decidir qué hacer con eso. Suspiré y me levanté de la mesa. Mis pasos eran tranquilos, pero todo daba vueltas en mi cabeza. Sabía que ya no podría regresar a la vida que conocía, que este momento era crucial. Si continuaba viviendo como antes, perdería algo importante. Pero si elegía otro camino, si decidía seguir adelante, ¿qué perdería? Me detuve en la puerta, miré a Kyle, que seguía sentado tranquilamente en la mesa. Todo lo que podía hacer era preguntarme, ¿qué pasará si doy este paso? ¿Y qué sucederá si me detengo justo ahora? No sabía la respuesta. Estaba de pie en la puerta, sintiendo cómo toda la casa se había vuelto diferente. Cada objeto, cada espacio conocido ahora me parecía ajeno, como si todo a mi alrededor se hubiera vuelto transparente. Y vi cuán fácil podría desmoronarse todo. Pero esa idea no me asustaba, al contrario, me hacía el corazón latir más rápido. Sentí como mis pasos me llevaban de manera imparable hacia un lugar donde ya no podía ser simplemente esposa y ama de casa, donde debía ser yo misma, sin máscaras ni justificaciones. Kayla había permanecido en silencio todo este tiempo. No se movía, no me miraba con expectación. Simplemente estaba sentado en la mesa, sumido en sus pensamientos, como si supiera que este momento llegaría, como si supiera que yo sentiría todo. En su silencio había más confianza que en mis intentos de encontrar respuestas. Di un paso hacia la salida, sin mirar atrás. Y no era simplemente un paso de la habitación al pasillo. Era el momento en el que tomaba una decisión, sin ser plenamente consciente de lo que sucedería después. Podía regresar. Podía decir que todo estaba bien, que nada cambiaba, que aún controlaba mi vida. Pero, ¿y si ya no podía? ¿Y si lo que sentía no era simplemente un momento perdido, sino algo más grande? ¿Algo más que solo el deseo de cambiar algo? Me detuve en las escaleras. Por un instante cerré los ojos, dejándome sentir todas las emociones que tanto tiempo había intentado reprimir. Y en ese momento entendí, ya no podía seguir así como antes. Ya no era simplemente un juego conmigo misma. No era solo una elección entre lo conocido y lo nuevo.
Era una elección entre vivir según las reglas que me había impuesto y vivir finalmente según mis propios sentimientos. Me giré y volví hacia Kyle. Él no se levantó, no intentó decir nada. Ambos permanecimos en silencio, y en ese silencio había más que en 1000 palabras. ¿Estás listo?, pregunté. Él sonrió levemente, respondiendo a mi pregunta sin palabras. Y en sus ojos vi no solo confianza, sino también algo más. La comprensión de que, quizás, él no era solo una parte de mi mundo. Había pasado a ser su centro, por extraño que eso pudiera sonar. Di el último paso. Y, a pesar de que adelante había incertidumbre, de repente sentí como algo dentro de mí comenzaba a colocarse en su lugar. Ya no buscaba respuestas, no buscaba explicaciones. Simplemente avanzaba, y con cada paso me daba cuenta de que ya no podía dar marcha atrás.